Vivimos una era de copias. Es tan fácil encontrar la falsificación en cualquier dominio. Tú vas a conseguir un repuesto, ya tú ni siquiera sabes si es original. Tú vas a compartir en un espacio donde supuestamente es lo real y resulta ser que todo lo que está moviéndose son copias fraudulentas. Es más, hemos llegado al punto de que hay muchos dominios en el planeta Tierra donde las mujeres están siendo falsificadas y en realidad son hombres, y los hombres están siendo falsificados y en realidad son mujeres. Una época donde la copia se volvió tendencia. Pero hay cosas, hay virtudes que no podemos falsificar. Por más que tú lo intentes, por más que tú quieras camuflajearte o parecerte a algo, hay dominios a través de los cuales tú puedes demostrar a ciencia cierta cuál es tu carácter. Y uno de esos dominios, una de esas virtudes del carácter que no podemos falsificar es la paciencia. La semana pasada estudiamos al Dios de la paciencia, que así lo describe la Escritura. Hoy vamos a estudiar una palabra que en el griego se refiere a la paciencia y también cómo la Escritura nos dice hasta cuándo nosotros debemos de tener paciencia. Porque yo no sé si tú has escuchado personas que dicen, se me acabó la paciencia. Pero es que la paciencia en el dominio de un creyente no debe acabarse. Más bien debe fortalecerse cada día y que todos los escenarios que nosotros estemos transitando sirvan para fortalecer la paciencia. Hoy vamos a titular nuestro estudio Ten paciencia hasta la venida del Señor. Es interesante que nos mandan como un imperativo, algo que yo debo hacer, debo de tener paciencia, pero para que no te quepa la menor duda, debo de tener paciencia hasta que Cristo regrese. Esto está hablando de hoy, de mañana, de un mes, no lo sabemos cuándo va a regresar. Siempre que tengamos vida, debemos de ejercitar la paciencia. Vamos a conversar con Hebreos 6:12. Dice así la palabra del Señor: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Nosotros en estudios pasados hablamos de que la fe implica creer en Jesucristo y confiar en las promesas de Cristo. Está el creer y el confiar. Ahora bien, la paciencia tiene dos palabras en el griego, pero hoy vamos a dedicarnos con una sola. Y es la que está en este versículo, Hebreos 6:12. En el griego la palabra es macrotumia, se tradujo paciencia y es una palabra bíblica porque no se encuentra en el griego clásico. Y esta palabra describe un espíritu constante que nunca cederá, que puede tener momentos donde hay presión, pero él permanece, él es constante. Un ejemplo, Abraham. Hebreos 6:15 dice de Abraham, el patriarca: y habiendo esperado con paciencia, heredó las promesas. O la promesa, heredó la promesa. Abraham esperó con macrotumia y como esperó con paciencia, heredó la promesa. ¿Y no te parece curioso que vivimos en un tiempo donde somos cada vez más impacientes? Nosotros creemos que Dios nos bendiga, pero que nos bendiga ya. Queremos bendiciones sin condiciones. Queremos cambios sustanciales, rápidos y radicales, pero no estamos dispuestos a esperar los procesos que conllevan a estos cambios. Y tenemos aquí un ejemplo de un hombre que ya tenía una edad avanzada y que recibió una promesa de parte del Todopoderoso y aún así debió esperar años para la materialización de dicha promesa. Macrotumia, el espíritu constante que nunca se rinde. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 en adelante. El título es
sed pacientes y orad. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a ir bien despacio. Él está hablando, Santiago, a los hermanos. Esto es un libro para creyentes. Si tú eres un creyente y tú dices que eres cristiano, tú debes de tener paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está la palabra macrotumia. Vamos a enumerar cuántas veces Santiago menciona la misma palabra. ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Ahora me va a poner un ejemplo para yo poder ver cómo es la paciencia. Mirad, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sí, es hermoso el Espíritu Santo porque es un maestro por excelencia. Nos dice que debemos de tener paciencia y nos coloca un ejemplo real para que yo pueda observarlo y ver cómo debería ser esa paciencia. La paciencia se fortalece en la espera si es una persona creyente y está consciente de que debe ser paciente. ¿Por qué razón? Porque es en la espera donde podemos ser tentados a ser impacientes e incrédulos. Y Dios nos da la oportunidad en todo momento para fortalecer nuestro carácter. Mira el labrador, cómo espera pacientemente el fruto de la tierra, aguardando con macrotumia. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Cuando tú eres impaciente, por lo general, tienes la tendencia de caer en la queja, y la queja va en contra de la paciencia. Cuando yo soy paciente, yo tengo la capacidad de soportar con perseverancia y persistir para esperar la obtención de la promesa. Es el versículo inicial que hablamos. Sin fe y sin paciencia, yo no puedo heredar la promesa. Si yo empiezo a quejarme, mi queja es una evidencia de mi incredulidad. Como no se ha cumplido y no se ha materializado la promesa al tiempo que yo creo que es correcto porque yo estoy urgido, entonces yo empiezo a quejarme y a quejarme contra Dios. Y esto es pecado. Es pecado porque no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Que tú tengas una vida llena de ansiedad, una vida con muchos planes, una vida con una velocidad abrumante, no implica de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, debe adaptarse al estilo de vida que tú tienes. Este es tu error, pero Dios tiene un tiempo. Dios es paciente, es el Dios de la paciencia, como lo hablamos la semana pasada. Y Él quiere y te brinda la oportunidad para que tú seas paciente. Finalmente, versículo 10 de esta porción de Santiago. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjate que en principio nos manda a mirar al labrador. Ahí tenemos un ejemplo, pero ahora nos coloca como ejemplo a los profetas y menciona la palabra aflicción y la paciencia. Porque es en la aflicción donde nosotros también tendemos a ser impacientes. Como nos duele, como nos incomoda, como estamos o tendemos a caer en desesperación, empezamos a ser impacientes. Pero en la aflicción yo debo de unirla con la paciencia.
Y si yo quiero unos ejemplos que me inspiren, me menciona a que tú puedas ver los profetas. Hay varios profetas que pueden proyectar la paciencia que estamos hablando, pero te voy a dar 3 ejemplos. En primer lugar, el profeta Elías soportó pacientemente la persecución por parte del rey Acab. En segundo lugar, Jeremías soportó pacientemente cuando fue vituperado, fue humillado, fue apresado, fue golpeado por los reyes de Judá. Y finalmente podemos tener al profeta Daniel, que fue puesto en la fosa de los leones y aún así fue paciente. En todos los ejemplos que te acabo de dar, así como Santiago nos dice que tomemos como ejemplo a los profetas y los que yo te menciono, podemos ver cómo la paciencia se entrena y es desarrollada en momentos de crisis, de persecución, de aflicción, en momentos donde te lanzan a un pozo con leones. Es en ese escenario donde podemos entrenar la paciencia. Y resulta que cuando entrenamos la paciencia, obtenemos las promesas de Dios que son buenas para nuestra vida. Pero no queremos pasar por esas pruebas. ¿Quién quiere sufrir? Resulta ser que es el sufrimiento el instrumento de Dios para mantenernos humildes y pacientes. ¿Y por qué? Porque tenemos la tendencia a de que cuando estamos bien, cuando nos sentimos completamente plenos y no hay ningún conflicto o dolor, podemos caer en el error de darle la espalda a Dios, de sentirnos sumamente poderosos, de alejarnos de la comunión con el Señor, y en su misericordia al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Crisóstomo definió la macrotumia como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Qué lindo es esto, porque es como que yo tengo la posibilidad de vengarme y aún así rehúso hacerlo. Ayer me vi una película con mi esposa, es la tercera película del Planeta de los Simios, que fue del año 2017. Nunca la habíamos visto. Y es interesante porque esta película narra que César, que es el líder de los monos, un humano, asesina a su esposa y a su primogénito, imagínate tú. Y al final de la película, él tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de matar a la persona que mató a su esposa y a su hijo, y él decide no hacerlo. Él tuvo que luchar internamente para no apretar el gatillo, y esa escena es una escena que habla de la macrotumia. Si bien es cierto que esto es una película de ficción y todo, la traigo a colación para poder proyectar un ejemplo de lo que es la macrotumia. Como dijo Crisóstomo, tengo la oportunidad de vengarme y aún así decido no hacerlo. El erudito rabínico John Lightfoot dijo lo siguiente. Él definió la macrotumia como el espíritu que nunca taliona. Sabes que la ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. Si me la haces, me la pagas. Bueno, John Lightfoot dice, el que empieza a experimentar la macrotumia, a pesar de que es herido, a pesar de que es humillado en alguna oportunidad, nunca va a devolver de la misma forma. Es el mensaje de Cristo. Y muchas veces caemos en el error de querer interpretar esto a través de la razón, y por eso no se puede comprender. Porque no es a través de la razón, sino del discernimiento. Porque cuando yo conozco que mi Dios es paciente y que cuando yo soy paciente y no tomo la justicia por mis propias manos, Él es justo. Él va a ser un vindicador. Él es el juez. Él se va a encargar. Y esto a mí me da paz. Entonces, para el griego, el hombre grande era el que hacía lo necesario para vengarse. Incluso en el griego, como te dije, no se utiliza la palabra macrotumia.
no se puede concebir. Ellos utilizaban la palabra megaluxia, y megaluxia la veían los griegos incrédulos que no creían en la escritura como una virtud. Aristóteles la definió como la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Entonces el griego veía como grande a aquel que podía vengarse, que se vengaba, a diferencia del hombre cristiano que no emplea megaluxia, sino emplea macrotumia, y este hombre cristiano se hace grande cuando, a pesar de que puede vengarse, rehúsa hacerlo. Y esto no se puede falsificar. Tú puedes falsificar cualquier cosa, pero el carácter de un cristiano con las virtudes que la Biblia dice que debe tener no se puede falsificar. Entonces, la paciencia forma parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está nuestra palabra. Es un fruto del Espíritu. Si no tienes el Espíritu y no tienes el fruto, obviamente no puedes tener macrotumia, y tú vas a querer tomar la justicia por tus propias manos y practicas la ley del talión, y por consecuencia vives una vida de impaciencia. Y resulta ser que sin paciencia los hombres no pueden andar dignamente en un llamado como cristiano. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En este tiempo donde tenemos la tendencia de vivir vidas individuales, no, yo prefiero no reunirme con nadie porque voy a perder la paciencia. Es en ese encuentro que Dios manda la comunión para empezar a ejercitar la paciencia. Y para poder andar dignamente como un creyente debemos de ser pacientes. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta vestimenta, querido, no la pueden falsificar. Hay muchos que dicen que son creyentes y no lo son. Son impacientes. Quieren bendiciones ya. Y esto no existe. Tú te comiste el cuento de esta nueva era, de que tienes satisfacción inmediata, reconocimiento inmediato, este es el gran trauma de la nueva generación, de que piensan que el mundo real es igual que el mundo digital y se encuentran con una gran realidad de que no es así. Por ende, piensan que el mundo les debe algo, y no es que le debe algo, es que no han desarrollado la paciencia. La paciencia debe ser ejercitada con todos, creyentes y no creyentes. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Presta atención. Que seáis pacientes para con todos. Si tú eres creyente, tú tienes más responsabilidad que el inconverso, porque tú tienes que modelar la paciencia, tú tienes que proyectar la macrotumia, porque de esta forma estás proyectando la gloria de Dios. Dios es paciente, y como Él es paciente y yo tengo su espíritu y le pido a su espíritu que me enseñe a ser paciente, lo pongo en práctica en momentos donde yo tengo como tendencia perder la paciencia. Finalmente, la paciencia es una
de las grandes características del amor bíblico, del amor ágape. Primera de Tesalonicenses 13:4. El amor es paciente. El amor es macrotumia, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Mi hermano, en este tiempo donde la paciencia está en peligro de extinción, necesitamos creyentes que modelen la paciencia, que sean congruentes, que puedan respetar los procesos, porque saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les sucede para bien. Y Dios está fortaleciendo tu carácter. Yo quiero animarte como punto final a que si tú has llevado una vida de impaciencia, tú seas sincero con tu Dios y tú puedas cerrar los ojos conmigo en este instante para ponernos a cuentas con el Señor, porque muchas veces le pedimos a Dios cosas que van a podar el problema, pero no tenemos la capacidad para poder hacer una oración que hable del núcleo, de la génesis, del carácter. Y estos son errores que cometemos a diario con la oración. Hay tanta maldad en nuestro corazón que incluso orando podemos caer en pecado. En este dominio, donde Dios nos manda a ser pacientes hasta la venida del Señor, en muchos escenarios, el conflicto que tú tienes, la crisis que estás atravesando, la tristeza que te abruma, en muchos escenarios es producto de tu propia impaciencia. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Tú eres el Dios de la paciencia. Pacientemente esperas el arrepentimiento de los hombres. Pacientemente, Señor, brindas oportunidades a todas las almas para que puedan volverse a ti y creer en ti. En esta oportunidad, te pedimos perdón por las veces que la impaciencia domina nuestras vidas y por ende tomamos decisiones equivocadas sin respetar los procesos que tú tienes para nuestra vida. Y en muchos escenarios, cuando las consecuencias nos golpean, no sabemos qué hacer. Enséñanos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, a ser pacientes, a no responder mal por mal, a recordar que en la prueba tú estás con nosotros, a recordar esas palabras: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios fiel. Ayúdanos, Señor, a través de ese Paracletos que nos dejaste, a que podamos encender nuestras alarmas cuando la velocidad de esta era nos arrolla y no tomamos en cuenta que nuestro carácter es formado a través de tu paciencia. Sigue, Señor, tallando tu mente en nosotros, porque es teniendo tu mentalidad, Señor Jesús, que podemos tomar decisiones basados en tus estatutos y no en emociones. Ayúdanos, Dios,
Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. Y si este recurso fue de bendición para tu vida, quiero animarte a que puedas compartirlo con todos los tuyos. Finalmente, recomendarte a que te puedas unir a nuestra cuenta de Instagram segunda, se llama @hipanísima, y ahí tenemos un canal de difusión donde vamos a estar compartiendo todos los enlaces, todas las cápsulas que ya estamos colocando de menor tiempo y que puedan ser de bendición para tu vida y acompañarte en la semana. Dios los bendiga.